Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestras reflexiones diarias. Estamos en la semana 10. Hoy entramos al tercer día de esta semana. Estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar de Cristo es la cabeza del cuerpo. Ya hemos hablado sobre ese particular, pero hoy vamos a hablar a más profundidad sobre la función de Cristo en la iglesia. Cada miembro tiene una función. La función de Cristo es ser cabeza de la iglesia. Oramos y comenzamos. Señor y Dios, honramos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que nos permite compartir tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que participarán de este tiempo. Bendícenos a cada uno, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo. Danos entendimiento y sabiduría de tu palabra. Cúbrenos con tu poder, Señor amado. Que tu gracia resplandezca en nuestras vidas en este día, Señor, que podamos obedecer tu palabra y compartir tu palabra, Señor amado, con las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Me gusta esa palabra que dice el que es el principio, porque cuando uno estudia química, le hablan a uno, por ejemplo, del principio de Arquímedes, que lo que hace es establecer cuál es el origen o las sustancias con la cual está compuesta un organismo. De modo que Cristo, cuando hablamos de Cristo como el principio, estamos hablando de que Cristo es la razón de ser de la iglesia. De modo que Cristo es el principio de la iglesia, la razón de ser, la esencia misma de la iglesia es Cristo Jesús. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. La iglesia es gobernada por Cristo. Él es la cabeza y la fuente de autoridad, vida y dirección. La iglesia es gobernada por Cristo. Él es la cabeza y la fuente de autoridad, vida y dirección. En un mundo lleno de voces, liderazgos humanos y estructuras organizacionales, Pablo nos recuerda una verdad fundamental. La iglesia no pertenece a ningún hombre, ministerio o sistema. La iglesia no pertenece a ningún hombre. No le pertenece a Joel Encarnación, no pertenece a ningún ministerio y no pertenece a ningún sistema. La iglesia tiene una sola cabeza, un solo Señor y un solo guía supremo, Jesucristo. Cuando la iglesia reconoce esta verdad y se somete a ella, experimenta vida, unidad y propósito. Cuando la iglesia reconoce esta verdad y se somete a ella, experimenta vida, unidad y propósito. Lógicamente que nada de eso quiere decir que nosotros no reconocemos ninguna otra autoridad dentro de la iglesia que no sea Cristo. Pero sí quiere decir que nosotros reconocemos en las autoridades humanas de la iglesia hombres y mujeres que a su vez reconocen y saben que la cabeza de la iglesia es Cristo y ellos se dejan instruir y guiar por Cristo para direccionar la iglesia en el orden que Cristo Jesús, que es el gobernante de la iglesia, establece. Y cuando la iglesia reconoce esta verdad y se somete a ella, experimenta vida, unidad y propósito. Cuando olvida esta verdad que Cristo es la cabeza, entonces la iglesia se debilita, se divide y pierde el enfoque de su misión. Cuando la iglesia olvida que Cristo es la cabeza, se debilita, se divide, pierde el enfoque. Cristo es el centro en todo lo que somos y hacemos como iglesia. Cristo es el centro en todo lo que somos y hacemos como iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esta afirmación no es simbólica ni poética, es una verdad espiritual que define quiénes somos y cómo debemos vivir como pueblo de Dios. No es una expresión poética, maravillosa, bonita, no es una manera de halagar a Cristo, no, 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 es una afirmación espiritual que define claramente quién soy yo y quién es Cristo. Nos pone a cada uno en su lugar. Él es la cabeza y yo soy un miembro de su cuerpo que es la iglesia.
Es una verdad espiritual que define quiénes somos y cómo debemos vivir como pueblo de Dios. La iglesia no se sostiene por estructuras humanas, ni se guía por la fuerza de líderes, ni avanza por estrategias terrenales. La iglesia pertenece a Cristo, nace de Cristo y se dirige por Cristo. Pertenece a Cristo, nace de Cristo y se dirige por Cristo. No se sostiene por estructura humana. No quiere decir que las estructuras humanas, la institucionalidad, la formalidad normativa de la iglesia está de más y no sirve. Lo que sí quiere decir es que no es eso lo que hace en esencia la iglesia. Eso la hace una institución, pero no la hace iglesia. La iglesia no se guía por fuerza de líderes. No quiere decir que los líderes no sean necesarios, pero no son los líderes quienes dan poder a la iglesia. Los líderes son instrumentos que Dios utiliza para impulsar la iglesia por la fuerza del Espíritu Santo. La iglesia no avanza por estrategias terrenales. No quiere decir que las estrategias no sean necesarias, pero el avance de la iglesia no depende de las estrategias que los humanos podamos inventar, sino que depende de la presencia de Cristo gobernando la iglesia. Si hacemos y elaboramos y diseñamos estrategias, pero quitamos con nuestra estrategia a Cristo como cabeza, la iglesia no va para ningún lado. Pero si las estrategias que nosotros podamos establecer como iglesia mantienen a Cristo como cabeza y fortalecen la idea, el principio de que Cristo es el guía y gobernante de la iglesia, entonces las estrategias que nos guían a Cristo como modelo, guía y señor de la iglesia lograrán el impulso de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien hace presente el gobierno de Cristo en su iglesia. El Espíritu Santo y Cristo hablan, corrigen, impulsan, revelan y conducen la iglesia. El Espíritu Santo habla, corrige, impulsa, revela y conduce la iglesia. Cuando la iglesia se somete a Cristo como cabeza, el Espíritu fluye con libertad. Cuando se salta la voluntad humana, la vida espiritual se estanca. Repito eso. Cuando la iglesia se somete a Cristo como cabeza, el Espíritu fluye con libertad. Cuando se exalta la voluntad humana, la vida espiritual se estanca. Cristo es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y qué significa eso? Cristo es el origen de la iglesia, la razón de ser, la causa que sostiene la iglesia. Cristo es el Señor resucitado que gobierna con autoridad la iglesia. Cristo es el centro de toda decisión, visión y misión de la iglesia. Por eso decía, no es que no se planteen estrategias, pero las estrategias, visión, misión y estrategia de trabajo de la iglesia deben tener a Cristo, su mensaje, su evangelio, su misión como centro. Cristo es quien sostiene la unidad y la vida espiritual de la iglesia. Cuando Cristo ocupa su lugar como cabeza, la iglesia camina con claridad, con propósito y con poder. Cuando los hombres ocupan ese lugar, la iglesia pierde la dirección. Cuando Cristo ocupa su lugar como cabeza en la iglesia camina con claridad, la iglesia camina con propósito y la iglesia camina con poder. Cuando los hombres ocupan ese lugar, la iglesia pierde la dirección. Como lo dice el apóstol, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo no es un líder simbólico de la iglesia. Él es la autoridad real y viviente de la iglesia, el principio de la iglesia, la causa y razón de ser de la iglesia. La iglesia recibe dirección, identidad y misión directamente de Cristo, que es la cabeza. Él, que es el principio, Cristo es el principio, Cristo es el origen de la iglesia. No nació de una idea humana, sino de la obra redentora del Hijo de Dios. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. De modo que Cristo es el origen, la causa y la razón de ser de la iglesia. La iglesia está hecho de Él. Cristo es el origen de la iglesia. No nació la iglesia de una idea humana. En el mandato de Dios, al cumplimiento de la misión, cada iglesia en algún momento se fundó porque Dios movió a un hombre a un lugar para establecer la iglesia de Cristo. Pero ese hombre está llevando la visión de la iglesia que Cristo estableció, formó, originó y creó por su propia idea. Y ahora nosotros esparcimos la idea de Cristo. Pero donde quiera que se establece una congregación, esa congregación es la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo gobierna. El primogénito de entre los muertos, su resurrección lo establece como Señor sobre la vida y muerte. Él gobierna porque venció. Él es el Señor de la iglesia porque Él venció la muerte. Una vez más, la resurrección de Cristo es fundamental en la predicación del Evangelio, porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Ahora, ese Cristo resucitado
que dijo, edificaré mi iglesia, es el dueño de la iglesia porque Él está vivo, porque Él resucitó y Él es el primogénito. Y el que es el primogénito de los resucitados establece una esperanza para mí. Él es simplemente el primero, pero nosotros seremos los postreros, los siguientes resucitados por su propio poder, porque Él prometió resucitarnos para que en todo tenga Él la preeminencia. Cristo no compite por el primer lugar en la iglesia. A Él le pertenece por derecho el primer lugar en la iglesia. Y debemos tener cuidado cuando queremos quitarle el primer lugar a Cristo en su iglesia. Él no tiene que competir por el primer lugar en la iglesia. Él es el dueño de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia y su lugar es el primero y el más importante en la iglesia. Él no es un invitado que llega ocasionalmente cuando lo dejamos entrar. Él nos trajo a nosotros, nos dejó entrar a nosotros. Él es el dueño de la iglesia, su presencia está permanentemente en la iglesia. Y si lo sacamos de la iglesia fracasa. Si sacamos a Cristo del centro de la iglesia se desenfoca. Si sacamos a Cristo de la vida de la iglesia no avanza, la iglesia se muere. Cristo es el dueño de la iglesia. Él no puede competir por el primer lugar en la iglesia. Cristo no debe estar empujando para que le den su espacio. La iglesia es su espacio, la iglesia es su lugar, la iglesia es su obra, la iglesia es el lugar de bendición donde Él trae a aquellos que Él ama, por lo cual Él derramó su sangre para salvarnos. Cristo no compite entonces por el primer lugar en la iglesia. A Él le pertenece por derecho el primer lugar en la iglesia. Su supremacía debe reflejarse en la vida, decisiones y misión de la iglesia. Cuando nosotros como iglesia tenemos a Cristo en el primer lugar como centro de la iglesia, eso se observa en las decisiones que tomamos, en el trabajo que hacemos y en la vida misma de la iglesia se refleja que Cristo es el centro de la iglesia. Por lo tanto, nuestro trabajo debe reflejar a Cristo, nuestra misión como iglesia debe reflejar a Cristo y la vida de la iglesia debe reflejar a Cristo en la iglesia. La iglesia no puede funcionar correctamente si Cristo no es la cabeza. Los hombres pueden dirigir, organizar y servir, pero solo Cristo gobierna. ¿Ve la diferencia? Los hombres dirigen, Cristo gobierna. Los hombres sirven, Cristo gobierna. Los hombres planifican, Cristo gobierna. Él da la visión de la iglesia y Él corrige el rumbo de la iglesia. Él sostiene la vida de la iglesia y Él mantiene la unidad de la iglesia. Cristo da la visión a la iglesia. Cristo corrige el rumbo de la iglesia. Cristo sostiene la vida espiritual de la iglesia y Cristo mantiene la unidad de la iglesia. Si Cristo es la cabeza, la iglesia avanza con claridad. Cuando los hombres ocupan ese lugar, la iglesia se confunde. Los hombres solamente servimos para generar confusión si sacamos a Cristo del medio. Solo cuando Cristo es el que gobierna al hombre que dirige, entonces el hombre dirige hacia Cristo Jesús a la iglesia. Pero cuando el hombre que dirige quita a Cristo de la visión, entonces el hombre confunde la iglesia. La vida espiritual de cada creyente también depende de esta verdad. Crecer en Cristo es sostenerse a su dirección y caminar bajo su autoridad. Crecer en Cristo es someterse a su dirección y caminar bajo su autoridad. Cristo es la cabeza del cuerpo y cuando la iglesia vive bajo su gobierno, experimenta vida, unidad y propósito. Él merece la preeminencia en todo. Cada creyente, cada congregación debe mantenerse firme bajo la dirección y el gobierno de Cristo, confiando que Él va a guiar la iglesia con sabiduría, con amor y con poder. Cristo no tiene que exigir su lugar, porque el primer lugar y centro de la iglesia le pertenece a Él. Aplicación. Ora para que tu iglesia siempre se mantenga bajo la dirección de Cristo. Ora que tu iglesia siempre se mantenga bajo la dirección de Cristo. Ora para que tu iglesia se mantenga siempre bajo la dirección de Cristo. Que Dios guíe a los líderes a escuchar la voz del Señor. Que mantenga la iglesia centrada en la palabra y no en opiniones humanas. Que la iglesia, el centro de la iglesia sea la predicación de la palabra. Que renueve la sensibilidad espiritual para discernir la voluntad de Cristo. Renovar la sensibilidad espiritual para discernir la voluntad de Dios. Que nos enseñe a vivir bajo su autoridad en nuestra vida diaria. Que nos enseñe a vivir bajo su autoridad en nuestras vidas diarias. La oración no solo protege a la iglesia, también alinea nuestro corazón con el gobierno de Cristo. Cuando yo oro por la iglesia, para que Dios guíe a los líderes, para que mantenga la iglesia centrada en la palabra, para que renueve la sensibilidad espiritual para discernir su voluntad,
y para que nos enseñe a vivir bajo su autoridad, eso no solamente protege la iglesia, sino que alinea mi corazón con el gobierno de Cristo en mi vida y en la iglesia. Preguntas de hoy. ¿Estoy permitiendo que Cristo gobierne mis decisiones espirituales? ¿Estoy permitiendo que Cristo gobierne mis decisiones espirituales? ¿Reconozco su autoridad por encima de mis preferencias o emociones? ¿Reconozco la autoridad de Cristo por encima de mis preferencias o emociones? ¿Oro regularmente por mis líderes para que sigan la dirección de Cristo? ¿Oro regularmente por mis líderes para que sigan la dirección de Cristo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan someterse más claramente al señorío de Jesús? ¿Qué áreas de mi vida necesitan someterse más claramente al señorío de Jesús? Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a reconocer y a tener a Cristo como centro de nuestra vida y como Señor y gobernante de la iglesia. Que veamos en Cristo nuestro guía que nos mantiene enfocado en el cumplimiento de la misión de la iglesia y que ninguno de nosotros olvidemos que cuando el hombre pierde el gobierno de Cristo en su vida para dirigir la iglesia, en vez de guiar la iglesia en la dirección correcta, confunde la iglesia, provoca división, provoca disensión, provoca contienda. De modo que dejémonos todos guiar por Jesucristo. Dejemos todo que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, que Cristo sea el guía absoluto de la iglesia y que todo lo que hagamos para su iglesia sea bajo su dirección, bajo su guianza, bajo su gobierno, bajo su dominio, en cumplimiento de su visión, en cumplimiento de la misión que le encomendó a su iglesia. Señor Dios Todopoderoso, honramos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Jesús, tú eres el cabeza, el guía, el gobernante de la iglesia. Tú no tienes que competir por el primer lugar en la iglesia, tú eres el dueño de la iglesia. Y en este día reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas y sobre tu iglesia, Señor. Y como parte de la iglesia oramos para que tu iglesia sea bendecida, para que tú tengas siempre el control de la iglesia, para que tú traigas siempre dirección y seas tú dando visión y entendimiento a la iglesia, que tú fortalezcas nuestras vidas y que tú alinees nuestros corazones con tu propósito y tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y mañana, si Dios lo permite, nos veremos para continuar con nuestra semana 10 hablando sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Dios les bendiga.